Sean bienvenidos a nuestro video documental de la segunda unidad de la materia de química. Mi equipo está conformado por Hernández de la Rosa, Mario Alberto, Núñez Pérez, Alejandro Josep, Vázquez Ocaña, Brian Alberto, Bravo Jiménez, Ángel Alejandro y su servidor, Santeliz Rojas, Josué André. Esta presentación va dirigida al químico Díaz Rodríguez Carlos. Estos son los temas de los que hablaremos hoy, comenzando con elementos químicos y su clasificación, características de la clasificación periódica moderna de los elementos, tabla periódica larga y tabla cuántica, propiedades atómicas y su variación periódica, carga nuclear efectiva, radio atómico, radio covalente, radio iónico, energía de ionización, afinidad electrónica, número de oxidación y electronegatividad. Comenzando con elementos químicos y su clasificación. Un elemento químico es una sustancia que no puede descomponerse en otras más simples por medios químicos ordinarios y se caracteriza por su número atómico, es decir, la cantidad de protones presentes en el núcleo de sus átomos. Aunque los átomos de un mismo elemento pueden diferir en el número de neutrones, isótopos, todos conservan sus propiedades esenciales al compartir el mismo número de protones. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican según su naturaleza química, según su ubicación en la tabla periódica y según sus propiedades periódicas. Comenzamos con según su naturaleza química. Metales o buenos conductores de electricidad y calor. Son maleables, dúctiles y con brillo metálico y tienden a perder electrones, es decir, forman cationes. No metales o malos conductores. Son quebradizos en estado sólido y tienden a ganar electrones, forman aniones. Metaloides o propiedades intermedias entre metales y no metales. Pueden comportarse como conductores o aislantes dependiendo de las condiciones, según su ubicación en la tabla periódica. Elementos representativos, grupo A o principales, grupos de 1, 2 y del 3 al 18. Incluyen metales alcalinos, alcalinotérreos, halógenos y gases nobles. Sus configuraciones electrónicas terminan en orbitales SOP. Elementos de transición, grupo B o grupos del 3 al 12. Sus configuraciones electrónicas terminan en orbitales D. Suelen ser metales, buenos conductores y con varios estados de oxidación. Elementos de transición interna o lantánidos, números atómicos del 57 al 71 y actínidos, números atómicos del 89 al 103. Sus configuraciones electrónicas terminan en orbitales F. Continuando con según sus propiedades periódicas. Alcalinos, grupos 1, muy reactivos, blandos y reaccionan con agua, como el sodio y el potasio. Alcalinotérreos, grupo 2, son menos reactivos que los alcalinos y forman óxidos básicos, calcio y magnesio. Metales de transición, grupos 3 al 12, tienen buena conductividad y forman compuestos coloreados, hierro, cobre y plata. Halógenos, grupo 17, son muy reactivos y forman sales con metales, cloro, flúor y yodo. Gases nobles, grupo 18, son muy estables y tienen baja reactividad, helio, argón y neón. Lantánidos y actínidos, se les llama tierras raras y varios son radioactivos, como el cerio, el uranio y el torio. Continuamos con características de la clasificación periódica moderna. La clasificación periódica moderna es el sistema que organiza los elementos en filas, periodos y columnas, grupos, de acuerdo con su número atómico y configuración electrónica, de modo que los elementos con propiedades semejantes quedan agrupados en la misma columna. Sus características son ordenamiento por número atómico, ley periódica moderna, división en periodos, filas horizontales, división en grupos, columnas verticales, bloques de la tabla, clasificación en familias químicas y tendencias periódicas. Iniciamos con ordenamiento por número atómico. Los elementos se organizan en orden creciente de su número atómico, que representa el número de protones del núcleo. Esto resolvió las irregularidades que presentaba la tabla de Mendeleev basada en la masa atómica. Ley periódica moderna. Las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. Significa que al aumentar el número atómico, las propiedades se repiten de manera periódica. División en periodos, filas horizontales. Hay 7 periodos en total. El número del periodo indica el nivel principal de energía que están ocupando los electrones. División en grupos, columnas verticales. Hay 18 grupos en total. Los elementos del mismo grupo tienen configuraciones electrónicas similares en la capa de valencia, por eso muestran propiedades químicas semejantes. Bloques de la tabla.
Bloque S, grupos 1 y 2 más helio. Bloques P, grupo 13 al 18. Bloques D, grupo 3 al 12, metales de transición. Y bloques F, lantánidos y actínidos, transición interna. Continuamos con clasificaciones en familias químicas. Metales alcalinos, alcalinotérreos, halógenos, gases nobles, etc. Cada familia presenta tendencias periódicas propias. Tendencias periódicas. El radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad presentan variaciones regulares a lo largo de los periodos y grupos. Continuando con la tabla periódica, en el cual la tabla periódica es uno de los logros más importantes en la historia de la química, ya que logra organizar los elementos químicos de una manera que se puedan predecir sus propiedades, el cual el primer intento serio de organizarla fue Dmitri Mendeleev en 1869, en el cual los ordenó basándose su masa atómica y notó que sus propiedades se repetían de forma periódica. Esa ley a lo que posteriormente se llamaría la ley periódica, aunque después fue más que nada corregida o más bien añadida ciertas incoherencias, imperfecciones, que fue Henry Moseley en 1913, en el cual él realizó un experimento con rayos X, en el cual logró visualizar que los elementos, o la mayoría de los elementos, no se organizan basándose en su masa atómica, sino que en su número atómico, ya que en este experimento logró visualizar el número atómico en el cual serían los protones dentro del átomo. Aunque de cierta manera esta ley de periodicidad va juntos con ellos dos, ya que si uno la inició Dmitri Mendeleev y otro la corrigió o la perfeccionó Henry Moseley. De cierta manera a estos ambos predecesores les pertenece esta ley. Y a partir de ahí, la tabla periódica se ha ido perfeccionando con el tiempo, añadiendo nuevos elementos y así basándose en explicaciones basadas en la teoría cuántica. Continuando con la tabla periódica larga, en el cual, como su nombre lo dice, es una versión extensa que muestra de una manera continua que aparecen todos los elementos químicos en el orden que aparecen de la imagen, en el cual lo que podemos observar es que todos los elementos aparecen de forma continua, a comparación como toda la tabla periódica que todo el mundo conoce, que los lactínidos y actínidos, el bloque F, aparecen separados en la parte inferior de la tabla periódica, y en esta tabla periódica larga están unidos de una vez. Y esta, de cierta manera, esta forma peculiar de organizarla, de separarla vaya en la tabla periódica que todo el mundo conoce, lo hicieron de esta manera porque pues no era más sencilla manejar de esta manera, ya que en una página de papel y en lo que sea, pues era un poco más difícil de visualizarla, ya que al ser muy extensa, pues no se lograría ver bien. Aunque gracias a esa forma de organizarla, a veces llega a algunas confusiones, ya que por ejemplo los talactínidos y actínidos pertenecen al bloque F. Entonces, al ser eso, por ejemplo, el elemento lantáneo, que es el número atómico 57, después de ese sigue el afneo, en el cual su número atómico es 72, en el cual pues no tiene una lógica como tal, ya que así no tienen una forma que ver. Sin embargo, en la tabla periódica larga se logra ver que siguen estos dos, el cual sean los antínidos, y así se logra ver que los elementos del bloque F siguen las mismas reglas periódicas, y se logra ver que la periodicidad no se interrumpe. Continuando con la tabla periódica cuántica, es un enfoque moderno que ordena los elementos basándose según su configuración electrónica, basándose en la mecánica cuántica, en el cual, como se puede ver en la imagen, las partes verdes en cada grupito, se podría decir, son los bloques. De derecha a izquierda, el LS, el de, perdóneme, el LS, P, el D y el F, en el cual el bloque S contiene los metales alcalinos, alcalinoterrios, el hidrógeno y el helio, en el cual se caracterizan por tener una o dos electrones en su orbital S. Continuando con el bloque P, incluyen los grupos del 13 al 18, donde el último electrón se encuentra en un orbital P, en el cual aquí se encuentran los metales, metaloides, no metales y gases nobles. Continuando con el bloque D, se abarca los grupos del 3 al 12, llamados metales de transición. Se caracterizan por el último electrón que entra en un orbital D. Después con el bloque F, que corresponde a los lantínidos y actínidos, donde el último electrón se encuentra en un orbital F. Esta tabla periódica cuántica de cierta manera ayuda, ya que aquí se muestran sus números atómicos de una forma sencilla, de una forma continua,
y así no se harían ciertos cálculos que se requieren aparte para calcular su número atómico. Continuando con las propiedades periódicas y su variación periódica, los elementos químicos poseen propiedades atómicas que no son fijas, que van cambiando de manera regular y predecible, conforme se avanza en la tabla periódica. A este patrón se le llama la variación periódica. Entonces, estas propiedades como el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica o la electronegatividad dependen directamente de la estructura del átomo y de su configuración electrónica. Entonces, gracias a la ley periódica que ya había mencionado antes, enunciada por Dmitri Mendeleev y confirmada por los aportes de Henry Moseley y la mecánica cuántica, se sabe que las propiedades químicas y físicas de los elementos son una función periódica de su número atómico. Entonces, dicho todo esto, continuaremos con la primera propiedad periódica. Ahora seguiremos con el tema de la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es la carga positiva neta que experimenta un electrón en un átomo polielectrónico, es decir, con varios electrones. En el efecto pantalla, los electrones internos y del mismo nivel repelen a los electrones externos, reduciendo la atracción que sienten hacia el núcleo. Los factores que afectan a la carga nuclear efectiva son el número de protones, que es la carga positiva real del núcleo, y también el apantallamiento, que es la repulsión ejercida por los electrones. La carga nuclear efectiva presenta variaciones claras a lo largo de la tabla periódica, lo cual permite explicar múltiples propiedades de los elementos. En un periodo de izquierda a derecha, la carga nuclear efectiva aumenta progresivamente. Esto se debe a que el número de protones en el núcleo crece con cada elemento, mientras que el efecto de apantallamiento apenas varía, ya que los electrones añadidos se ubican en el mismo nivel energético. En la regla de Slater, para un cálculo más preciso del apantallamiento S, se usan las siguientes reglas de Slater. 1. Configuración electrónica por grupos. Agrupa los orbitales de la siguiente manera: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, etc. Con la contribución de apantallamiento, las reglas varían dependiendo de si el electrón de interés está en un orbital s o p, o d o f. Pasamos al siguiente tema: radio atómico, radio covalente y radio iónico. El radio atómico, el covalente y el iónico son tres medidas esenciales que nos permiten cuantificar el tamaño de los átomos y las partículas que se derivan de ellos. Comprender estos radios es clave para explicar cómo se comportan los elementos y por qué reaccionan de la forma en que lo hacen. El radio atómico es la medida de la distancia entre los núcleos de dos átomos idénticos que no están entrelazados. Su importancia radica en que nos permite observar una clara tendencia en la tabla periódica. Los átomos se hacen más pequeños de izquierda a derecha por el aumento de la carga nuclear y más grandes de arriba a abajo por la adición de nuevas capas electrónicas. Para dejarlo más claro, el radio atómico es la distancia del núcleo al electrón más externo. También es la mitad de la distancia internuclear cuando el átomo está formado un enlace covalente. El radio covalente es la adaptación del radio atómico para un tipo específico de unión. Es la medida del tamaño de un átomo cuando éste se encuentra formando un enlace covalente. Quiere decir que está compartiendo electrones. Se define como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos idénticos que están unidos químicamente. Los tipos de enlaces covalentes son: enlace covalente simple. Un ejemplo de ello es el H2O, que comparte dos electrones. En el enlace doble, el ejemplo es el dióxido de carbono, que comparte 4 electrones. Y en el enlace triple covalente es el nitrógeno. Este comparte 6 electrones. El radio iónico es la distancia del núcleo de un átomo hacia el electrón más externo cuando el átomo se convierte en ión, disminuyendo en cationes. Quiere decir que pierde electrones, y aumenta en aniones, ganando electrones. El radio iónico es el radio de un átomo que ha ganado o perdido electrones para formar un ión. Al igual que el radio atómico, se mide desde el centro del núcleo hacia el electrón más alejado en la capa electrónica más externa. Los radios iónicos son diferentes de los radios atómicos. En el siguiente ejemplo podemos ver que el átomo A metal transfiere su electrón al átomo B, que es no metal,
transfiriendo su catión hacia el anión. Bueno, yo les voy a hablar sobre la energía de ionización. La energía de ionización es una propiedad fundamental en química, que se define como la energía mínima necesaria para remover un electrón del nivel de energía más externo de un átomo o molécula en estado gaseoso y en su estado fundamental. Por ejemplo, son los factores que afectan la carga nuclear efectiva. A mayor carga nuclear efectiva, mayor número de atomización y menor efecto de apantallamiento. Mayor es la atracción que tiene el núcleo sobre los electrones, lo que resulta en una mayor ionización. También el radio atómico es uno de sus factores. Tamaño del átomo, mayor radio atómico. El electrón más externo está más alejado del núcleo y por lo tanto menor es la atracción. Esto implica una menor ionización. Conflicción electrónica. La conflicción electrónica establece como las subatómicas completamente llenas, ejes gaseosos nobles o similares a ejes nitrógenos, configuración de estabilidad adicional al átomo, lo que requiere una energía mucho mayor para remover un electrón y reemplazar dicha estabilidad. Uno de los temas más importantes es la afinidad electrónica. Es en cambio la energía delta E, que resulta de la adición de un electrón o un átomo neutro aislado en estado gaseoso para formar un anión negativo. Es la medida de la afinidad o tendencia de un átomo o aceptar un electrón. Los elementos con la mayor afinidad electrónica más negativa se encuentran generalmente en la esquina superior de la derecha de la tabla periódica. Los halógenos, grupo 17, siendo el cloro el elemento con la afinidad electrónica más alta. Los gases nobles, grupo 18, tienen afinidades electrónicas positivas muy bajas, ya que su capa de valencia está llena. Continuando con el número de oxidación. ¿Qué es? Es la carga neta que le queda a un átomo cuando se asignan los electrones al átomo más electronegativo. Sus características son: es fundamental en la formación química y en el balanceo de reacciones, permite identificar qué elemento se oxida, aumentando su número de oxidación y el cual se reduce disminuyendo su número de oxidación en una reacción redox. Puede ser positivo cuando el átomo cede electrones o se encuentra en estado oxidado y puede ser negativo cuando el átomo gana electrones o se encuentra en un estado reducido. Para encontrar el número de oxidación en los elementos de la tabla periódica, encontraremos 5 reglas, las cuales son: los elementos en estados monoatómicos o diatómicos tienen 0 como número de oxidación. Los elementos monoatómicos son aquellos elementos que están solos y que no están enlazados a algún otro elemento. De igual manera, los diatómicos que están solos y no están enlazados, pero en este caso tienen un subíndice, ya sea 2 o 3. En este caso, el ozono, que sería triatómico, ya que tiene un subíndice 3. Entonces, quiere decir que su número de oxidación de todos estos elementos es 0. La regla 2. A los elementos del grupo 1A, su número de oxidación sería +1. A los elementos del grupo 2A, su número de oxidación sería +2. Y a los elementos del grupo 3A, su número de oxidación sería +3. Esto no quiere decir que los elementos del 3, 4, 5 al 6 sean su número de oxidación así, sino que nada más aplica a los del 1 al 3A. En este caso, sabemos que el sodio está en el grupo 1A, entonces quiere decir que su número de oxidación sería +1. De igual manera, en el calcio y el aluminio, que están en el grupo 2 y en el grupo 3, su número de oxidación sería +2 y +3. Regla 3. El hidrógeno es +1, pero en los hidruros es -1. Un hidruro es aquel que está unido con un elemento metálico y uno no metálico. En este caso, el sodio es un elemento metálico y el calcio es un elemento de igual manera metálico. Pero en los primeros dos no hay ningún elemento metálico. Esto quiere decir que su número de oxidación es +1. En estos dos casos sí, porque los dos elementos son metálicos. Entonces quiere decir que son hidruros, lo cual su número de oxidación sería -1.
La regla 4. El oxígeno casi siempre es -2, excepto con el flúor, que es +2, o en los peróxidos, que es -1. En estos dos casos, el oxígeno es -2, de igual manera en este caso. Pero en este caso, el flúor eh, es +2, entonces quiere decir que su número de oxidación del oxígeno sería +2. De igual manera, en este peróxido, su número de oxidación sería -1. Regla 5. Para todos los demás casos, se busca un número de tal manera que al sumar todos los estados de oxidación, el resultado sea cero. En estos ejemplos, sabemos que de igual manera el sodio está en el grupo 1A, entonces quiere decir que su número de oxidación sería +1. Como dice la ley que los estados de oxidación, su resultado sea cero, entonces quiere decir que al cloro le pondremos el número de oxidación -1 para que la suma de ellos sea cero. De igual manera, el calcio sabemos que su número de oxidación sería +2, pero el bromo tiene un subíndice 2, por ende no podemos multiplicar por 2 o por otro número, sino por -1, ya que la suma de estos sería +2. De igual manera, en el tercer caso, que su número de oxidación del aluminio sería +3. Esto quiere decir que multiplicamos 2 y nos daría +6. Igual en el caso del azufre, tenemos que multiplicar -2 por 3 para que nos dé la suma de los dos resultados sea cero. Continuando con la electronegatividad, ¿qué es? Es la intensidad con la que un átomo atrae los electrones compartidos en un enlace covalente con otro átomo. Su característica es aumenta de izquierda a derecha en los periodos y de abajo hacia arriba en los grupos de la tabla periódica. Como ven, los valores que aparecen abajo de los elementos es la electronegatividad en la escala de Pauling, lo cual nos ayudará a encontrar la polaridad de los enlaces, en este caso enlace covalente no polar y enlace covalente polar. Un ejemplo, tenemos un flúor acá y otro flúor acá, o sea, un mismo elemento que están unidos con dos electrones, pero la electronegatividad es de 4,0, entonces quiere decir que la electronegatividad sería neutra. Entonces quiere decir que la molécula sería no polar, ya que no se irían al polo negativo ni se irían a un polo positivo, o sea, prácticamente quedarían acá en medio. De igualmente, el caso del carbono y del azufre con una electronegatividad de 2,5 sería una molécula no polar, ya que pues no sería ni algún polo negativo ni algún polo positivo. Pasemos con el enlace covalente polar. En este caso, el cloro, que tiene una electronegatividad de 3,0, y el hidrógeno con una electronegatividad de 2,1, quiere decir que los electrones se irán parcialmente al polo negativo, ya que la electronegatividad es mayor y el hidrógeno quedará parcialmente con polos positivos. ¿Cómo saber si un enlace es apolar, polar iónico? En este caso, polar si la diferencia 0 o mayor que 2, iónico si la diferencia es mayor a 2 y apolar si la diferencia es 0. Explicado el último tema, damos por concluido el video documental de la unidad 2 de química. Esperamos si les haya gustado y enriquecido con la información, ya que el estudio de los elementos químicos y su clasificación permite comprender la organización de la materia y las relaciones que existen entre los distintos elementos de la tabla periódica. La clasificación periódica moderna es resultante de un largo proceso científico que ha permitido ordenar los elementos según sus propiedades físicas y químicas, facilitando el análisis y prediciendo su comportamiento. Las propiedades atómicas, como el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad y el número de oxidación, varían de forma periódica en la tabla.
mostrando patrones que reflejan la estructura interna de los átomos. Estas variaciones explican por qué los elementos presentan diferentes tipos de enlaces y reacciones químicas. En conjunto, comprender estas propiedades y su periodicidad es esencial para interpretar la materia a nivel atómico y molecular, permitiendo aplicar este conocimiento en campos como la química, la biología, la medicina y la ingeniería, entre otros. Muchas gracias. Esto sería el video documental.